Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Leemos la palabra del Señor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Oramos. Bendito Señor, te doy gracias por este momento que vamos a compartir tu palabra. Te pido que me guíes, que me des sabiduría para poder exponer todo lo que vamos a ver hoy. Que abras el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo de cada una de las personas que están aquí en este lugar, que puedan comprender y puedan ver a Cristo por medio de este sermón. Que puedan ver la necesidad que tenemos de cada día conocerte más y que todo esto pueda ser para la edificación de cada uno de los que se encuentra aquí hoy reunidos. Bendice este tiempo, pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuevamente Dios les bendiga. Algunos no los pude saludar hoy. No sé si a usted le pasa, generalmente nos pasa, ¿no? que nos frustramos por las cosas, por cosas. Y me imagino que a alguno que está aquí, o casi todo, a nadie nos gusta las frustraciones. ¿A quién le gusta? Imagino que a nadie. Y me refiero ¿no? que a veces uno espera algo, a esto de las frustraciones, que a veces ustedes esperan algo, que pase algo, y después cuando llega el momento, la realidad, te das cuenta que las cosas terminan saliendo de otra manera, ¿no? Dijiste, bueno, hiciste de tal manera, dijiste, bueno, tengo la expectativa que se va a dar como yo pienso, y después la cosa se da nada que ver, y uno se frustra por eso, ¿no? A veces, por ejemplo, como un ejemplo lo digo más, a veces las hermanas, las mujeres, a veces los hombres también, pero generalmente las mujeres pasan que van a la peluquería, ¿no? Y van con una revista o ven una revista en el lugar, le piden a su peluquero, quiero que me cortes así como está esta que acá aparece, ¿no? Una modelo de la revista o una actriz o alguien, ¿no? Dice, bueno, quiero este corte, ¿no? Y el peluquero dice, ¿me va a quedar bien? Le preguntás al peluquero y el peluquero, estoy esperando todavía el que diga, no, a vos te va a quedar horrible. No, pero te va a quedar hermoso, porque justo tenés el perfil que se necesita, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, haceme el corte, ¿viste? Y cuando te hacen el corte, te mirás y nada que ver. Decís, bueno, mirás la foto, te mirás al espejo y decís... Y siempre el peluquero tiene que salvar. Dice, no, pero espérate, tiene que crecer un poquito y ya vas a ver que te va a quedar bien, ¿no? Pero bueno, no te frustrás, porque decís, bueno, quería esto, esperaba que se diera esto y no se da. Lo mismo pasa a veces con las propagandas, ¿no? de las dietas. Te dicen, bueno, tomá este producto, ¿no? Este producto es un milagro, ¿viste? Y decís, bueno, no tenés que hacer ejercicio, no tenés que hacer nada, ¿no? Pero sí, comprar el producto y en una semana vas a bajar 10 kilos, ¿viste? Y decís, oh, vamos, es lo que necesitaba. Y comprás y pasa la semana, ¿viste? Y no, pasó nada. ¿Qué pasa? Te mirás y, ¿viste? De bronca te compró un helado, porque decís, ya está, bueno. Sí, y ese es el punto. La frustración que nos provocan lo que uno espera y no se da. No se da como uno quiere. Y me ha pasado, y lo digo por experiencia, a veces las frustraciones, a veces en el trabajo. Uno espera o como yo le llamo la segunda entrevista. A veces las personas se presentan en un trabajo, hablan con alguien de la agencia de trabajo, o hablan a veces con alguien de recursos humanos, ¿no? Y está todo bien, parece que va todo encaminado, y llega la segunda entrevista a veces. Y en esa segunda entrevista ya participa el jefe o alguien del área, ¿no? Y claro, ahí empieza la frustración, ¿viste?
empezás a ver el currículum con un montón de cosas y no empezás a preguntarle al postulante y nada que ver, nada que ver. ¿Viste? ¿Sabe esto? Sí, bueno, pero nada, ¿viste? No entendía nada. Acá dice que usted fue encargado de cosas. Sí, un día mi jefe se fue y quedé yo ahí un rato mirando el negocio, ya fue encargado. Y un montón de cosas, ¿viste? Las personas ponen ahí en sus currículum y te frustra porque cuando empezás a preguntar, ¿viste? Te ponen inglés básico, ¿viste? Y saben 3 palabras, un montón de cosas. Y bueno, te frustra. O también te frustra a veces cuando vos estás en un trabajo y entra a trabajar alguien nuevo y ves que es un desastre y nadie le dice nada. ¿Ves? Está haciendo cualquier cosa y ves, sí, pero y el jefe no le dice nada. ¿Viste? Y preguntás, ¿qué pasa? ¿Sabés que por qué tal este? No, pasa que ese vino recomendado. Viene recomendado de arriba, no se le puede tocar, no se le puede decir nada porque está recomendado. Y prácticamente termina siendo una carga, ¿no?, para el sector porque no le puede dar nada para hacer porque todo lo hace mal, pero a la vez sabe que no lo van a echar. Porque, bueno, vino recomendado. Y eso también te frustra. A veces me ha pasado tener este tipo de situaciones. Y pensando en todo esto, ¿no?, y especialmente este último ejemplo, ¿no?, del currículum inflado y lo del recomendado, justamente nuestro pasaje de hoy trata un poco de esto, de lo que son los currículums y las cartas de recomendación. Resulta que ahí en la iglesia en Corinto habían caído estos falsos apóstoles de los cuales estamos hablando, y ellos, no sabemos cómo, creo, o muchos piensan de que tiene que ver con que eran falsas, habían llegado con cartas de recomendación. Viste que a veces, qué sé yo, capaz que pasaron por el lado de un apóstol y el apóstol firmó así sin mirar y era una carta de recomendación. No sabemos bien si es eso, si la falsificaron, pero de alguna manera habían llegado en Corinto con cartas de recomendación y bueno, y obviamente en esas cartas de recomendación tenían de todo, ¿viste? Eran un super currículum, tenía con todas las grandes aptitudes. Y en parte, bueno, los habían engañado a los corintios, pero hay algo más que estaba pasando. No solamente que habían presentado cartas de recomendación que eran falsas, porque estos hombres eran unos falsos apóstoles, sino que también ellos toman esta situación, y es como que intentan como querer tirar en contra al apóstol. Y esto es lo que vamos a ver hoy un poquito. Justamente esta gente empieza a querer hablar mal de las aptitudes que tenían. Como que quieren empezar a hablar que el currículum supuestamente del apóstol no era muy bueno, que sus aptitudes no eran buenas para el trabajo que tenían que hacer. Y entonces él les da una lección en este pasaje para que justamente los corintios pudieran juzgar no según las apariencias, sino como dice la palabra, ¿no?, juzgar con justo juicio. Y yo creo que va a ser muy importante ver esto hoy porque nos va a poder beneficiar a cada uno, porque nos va a ayudar a determinar los valores eternos, los importantes, que distinguen a los verdaderos siervos de Dios, de los que no lo son. Y te animo a que me sigas hoy en esta exposición porque creo que justamente va a hablar mucho de nuestra vida por medio de esta respuesta del apóstol a esta acusación. Entonces el tema del sermón de hoy es que el ministerio cristiano competente, y vamos a ver mucho hoy del tema competencia, justamente el texto nombra esa palabra, tiene credenciales que sirven para validarlo correctamente. El ministerio cristiano que es realmente competente, que es eficaz, que es genuino, que es verdadero, que es fiel, tiene credenciales que te ayudan a validarlo correctamente, como para diferenciar cuál es y cuál no. Y también en un sentido para tu propia vida, para saber cómo uno tiene que servir a Dios realmente. Y cómo realmente tu ministerio, sea cual sea que ocupes, se puede validar correctamente. ¿Está bien? ¿Y cuáles son esas credenciales? Bueno, en nuestro pasaje especialmente nos das 2 credenciales, las cuales son las que vamos a ver. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Vamos a ver entonces la primera de las credenciales y tiene que ver con lo que dice del versículo 1 al versículo 3. El ministerio competente se verifica por el testimonio seguro
de los corazones a los cuales sirve. Esa es la primera credencial. Es el testimonio, el ministerio competente, se verifica por el testimonio seguro de los corazones a los cuales ese siervo, esa persona, ese creyente sirve. Y el texto en nuestro versículo 1, tenga ahí abierto la Biblia, comienza con dos preguntas retóricas. ¿Se acuerdan que dijimos preguntas que tenían una respuesta obvia? Y aquí se presentan dos preguntas que nos ponen en el contexto de la situación. Versículo 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, ¿de quién está hablando ahí? De los falsos apóstoles, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Como le decía, y en aquel tiempo era común lo que eran estas cartas de recomendación. Eran cartas que escribían las personas para cuando encomendaban a alguien, una persona, para otro lugar. Esa persona llegaba a un lugar donde no lo conocían y con esa carta de recomendación los que lo recibían diferente. Leían, te recomienda tal, bueno, vení. Y entonces era como un respaldo para aquellos que viajaban mucho. Acuérdense que en aquella época no es como ahora que tenemos un celular o otros medios de comunicarnos más rápido. En ese momento tenía que ser vía carta o personalmente. Entonces, eso hacía útil las cartas de recomendación. Y la iglesia también utilizaba cartas de recomendación. De hecho, si ustedes se acuerdan, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 3, cuando lo vimos en su momento, vimos que Pablo estaba por enviar, o tenían planes de enviar a alguien que la iglesia de Corintio iba a determinar, mandarlo a Jerusalén con la ofrenda que iban a juntar, y justamente dice, les voy a mandar si hace falta con carta, obviamente con carta de recomendación. Dice, cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré. ¿Ven? La iglesia le mandaba una carta diciendo, bueno, a estos queremos que mande, y entonces Pablo los iba a mandar con esa carta de recomendación de la iglesia. Entonces, no había ningún problema en sí mismo con la carta de recomendación. ¿Cuál era el problema aquí? Bueno, como dijimos, los falsos apóstoles habían llegado a Corinto con falsas recomendaciones y habían, digamos, como hacer que la gente le creyera. Los habían engañado a los hermanos. Esta gente aprovechó el engaño no solamente para aprovecharse de los hermanos, sino para empezar a maquinar en contra de Pablo. Porque ¿qué empezaron a decir ellos? Le dicen, ¿y Pablo no les trajo a ustedes carta de recomendación? Y no, ¿cómo no le va a traer? No está bien eso. Los siervos verdaderos tienen carta de recomendación. No, Pablo no es genuino, porque piensen, tengan cuidado, no sea, empezaron a carburar en contra de Pablo. No, él no les trajo. Fíjense, nosotros tenemos carta de recomendación. Estos hombres no. Y bueno, y esto hace que entonces, ¿por qué querían hacer esto? Bueno, para desacreditar a Pablo, porque Pablo justamente estaba en contra de estos hombres. Pero también a la vez el deseo de estos hombres, por lo que vemos ahí como así el texto, era no solamente desacreditar a Pablo, sino buscar que la iglesia de Corinto les haga otras nuevas cartas de recomendaciones. Fíjense que dice, como algunos cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Porque estos falsos apóstoles no solamente que lo habían engañado, sino que también querían que la iglesia de Corinto, le armara cartas de recomendación para luego seguir el viaje. Imagínense que ellos querían tener cuanto antes esta carta porque sabían que la falsedad de estos hombres tarde o temprano se iban a dar cuenta que eran unos chantas, unos truchos. Entonces, ¿qué querían hacer? Tener la mano para que antes de que todo se saliera a la luz, borrarse, ¿no? Con la plata de los hermanos, con la panza llena de la comida de los hermanos, ¿no? Con las cosas que le habían sacado de los hermanos. Entonces, por eso querían las cartas de recomendación. ¿Va entendiendo entonces la escena? Por eso Pablo apunta a estas preguntas que tenemos aquí. Nuevamente, no es que Pablo estuviera en contra de las cartas de recomendación. Sus preguntas aquí llevan a confrontar la situación particular que había en Corinto. No es que él estuviera en contra entonces de esas cartas, pero sí estaba en contra de lo que estaba pasando ahí. Por eso él pregunta, porque él empieza a confrontar esto que estaba pasando en aquel lugar, que él se había enterado de lo que estaba pasando. Entonces, pensando en eso, pensando en todo esto, y con esto en mente, Pablo hace estas preguntas, y le pregunta a los hermanos en Corinto, le dice, ¿tengo que volver a recomendarme? ¿Tengo que presentar carta de recomendación para ustedes?
¿Necesito yo de una carta de recomendación de ustedes? ¿Que ustedes me escriban en un papel de que están contentos conmigo? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la respuesta más lógica? No. Pablo no tenía que presentarse nuevamente de cero porque supuestamente no había tenido carta de recomendación o tener que ser reevaluado. No tenía que volver a ponerse bajo la lupa de los hermanos a ver si él era genuino o no genuino como siervo de Dios. No tenía que hacerlo. Ni tampoco ahora tenía que, cuando llegara a Corinto, presentar carta de recomendación. No necesitaba. ¿Y por qué digo que no? ¿Por qué Pablo no tendría que hacerlo? Tal vez alguien puede decir, bueno, ¿pero por qué no? Bueno, la respuesta a por qué no, por qué aseguro que es no, es lo que sigue en el versículo. Fíjense el versículo 2. Ahí da la respuesta de por qué no. ¿Por qué dice, no tengo que hacer y presentarles carta de recomendación? No quiero carta de recomendación a ustedes. ¿Por qué? Porque dice él, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La respuesta entonces a esta acusación era, digamos, algo así como puse aquí. Si digo que no necesito cartas de recomendación, como los falsos apóstoles están pidiéndoles, es porque ustedes mismos son mi mejor carta de recomendación. Como ya dije, Pablo no estaba despreciando las cartas de recomendación, sino que ponía como más alto testimonio de que su servicio era competente, la obra que él había hecho en la vida de los hermanos. Contra eso no hay carta de recomendación que se necesite. No porque no le parecía importante, sino que está diciendo, más allá de lo que le pidan estos hombres, la carta de recomendación son ustedes. Son sus corazones, son sus vidas. Ningún papel va a poder atestiguar mejor que eso. Ahora, ¿por qué la obra en Corinto y los corazones de los hermanos corintios serían la mejor carta que él podía presentarle? Recordemos el contexto, hermano. ¿Cómo era Corinto? Una ciudad muy buena. Era corrupta, totalmente inmoral. Corinto era de las peores ciudades de su época. Cuando alguien quería decir, bueno, tal persona anda en mala vida, decía, este anda corintizando. O sea, ¿no? Como que cuando decías eso, obviamente pensando en Corinto, era decir andás en cualquiera. Sería como el que tiene barro, la ferreando, ¿no? Bueno, se entiende que anda en cualquiera. Bueno, en mi barro podría también ser así. Pero, claro, corintizar era como un verbo inventado que denotaba, digamos, decir, bueno, estás en mala vida. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy corrupta, muy inmoral. Y en medio de esta ciudad tan inmoral y tan corrupta había un grupo de creyentes que habían sido salvados por el Señor, que defendían el Evangelio de Cristo y que, como vimos en el capítulo 15 de 1 Corintios, lo retenían todavía el Evangelio y que estaban buscando santificar cada día más su vida. Esta obra testificaba mejor que cualquier cosa. Que estas personas, con todos sus defectos, ya lo hemos visto, con todos los pecados que tenían que tratar, aún así mantuvieran firme en el Evangelio y se mantuvieran creciendo cada día de a poquito en santidad, era una carta tan grande que hacía falta carta de recomendación. Evidentemente, el trabajo que había hecho Pablo en aquel lugar era innegable. Y los corintios lo sabían. ¿Cómo se podían olvidar si ellos lo vivieron? Si ellos estuvieron con él.
Si ellos vieron el desvelo, las noches con ellos, los días compartiendo en las casas, en los lugares de reunión, enseñándole el Evangelio, la palabra de Dios, y cómo eso había transformado su vida. Los corintios lo sabían, solamente necesitaban tal vez que su padre espiritual se lo recordara. ¿Para qué? Para que no se dejaran llenar la cabeza por estas malas lenguas de los falsos apóstoles, que ellos dijeran, claro, si nosotros estuvimos con él, ¿qué importa si no trajo carta de recomendación? De esta forma, cada siervo no tiene que volverse loco por intentar demostrar su experiencia ministerial, su servicio, porque la obra, cuando se es fiel, está a la vista. La obra en el corazón de cada creyente que te ha tocado ministrar y servir está grabada a fuego. Tal vez por un momento se puede olvidar, pero queda ese recuerdo. Eso es lo primero importante para marcar. Pero también hay un par de cosas más que me gustaría mencionar. En primer lugar, el apóstol no buscaba vanagloriarse. Él está diciendo, la carta son ustedes, la obra que hice entre ustedes, y no lo decía porque quería jactarse de lo que había hecho. Ni tampoco le está queriendo reprochar que estuvieran desconfiando de él, sino que, fíjense ahí en nuestro texto lo que le remarca. ¿Cómo eran estas cartas? ¿Escritas dónde? En nuestro corazón. Pablo le está diciendo, ustedes son cartas escritas ¿dónde? En mi corazón. O sea, ¿qué está mostrando ahí? El amor, el afecto entrañable que tenía por ellos. Parte del testimonio de la vida de ellos era el amor que lo llevó a hacer lo que hizo por ellos. Un siervo de Dios no tiene que forzarse por amar, él ama. No se puede disimular. O se ama a las personas o no se ama a las personas. Tal vez estos falsos apóstoles podían actuarla, ¿no? Podían disimular por algún tiempo, pero era solo temporal. ¿Se acuerdan cuando el Señor hablaba sobre los pastores? Los pastores que eran pagados, ¿no? Decía, en cuanto viene el oso, el león, cuando está el peligro, se van. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas. De la misma manera, cada siervo de Dios se sacrifica porque los ama. Porque ama lo que hace por los hermanos. Porque le importa. Porque se sacrifica por aquello que ama. Pero en segundo lugar, la importancia que esta obra de Dios en los corazones, fíjense que no era puertas para adentro, no era una obra que queda entre las cuatro paredes, sino que dice ahí, ¿qué dice? Eran cartas conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué se busca resaltar acá? Que la tarea que él hizo no era sencillamente para que ellos estuvieran bien, que de hecho lo estaban, ellos habían crecido en la fe gracias a Pablo, gracias al servicio que él había hecho por ellos. Pero eso no era lo más importante. ¿Qué era lo más importante de esto? ¿Cuál era lo más glorioso en la obra que habían hecho y que ahora se podía conocer y leer por todos los hombres? Evidentemente lo más importante era manifestar la gloria de Dios al mundo a través de sus propias vidas. Cuando vas creciendo, cuando otros te sirven en la obra, en la iglesia, y vas creciendo, empezás a vivir a la manera que Dios quiere, Cristo se empieza a ver a vos, haces obras que son dignas de Dios, y eso se ve. ¿Y eso qué hace? Que se glorifique por medio de esas obras. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios se glorifica por medio de eso. Eso es lo más impresionante de todo esto. Eso es lo más impresionante. No es que vos estés bien. Sí, es una bendición que vos estés bien, pero hay un propósito más alto. Cuando te pareces a Cristo en tu vida, entonces el mundo lo ve. Y Dios es glorificado.
El mundo puede ver a la iglesia real, no a la iglesia, a la iglesia real, a los creyentes genuinos, y reconocer que en la iglesia, en esos creyentes, hay algo distinto a todo lo que hay en el mundo. Y a los que son más nuevos les cuento una infidencia, los más viejitos se acordarán. Una cena de fin de año, estábamos haciendo, dijimos, bueno, vamos a innovar, ¿qué hacemos? Y bueno, nuestros primeros micrófonos teníamos y empezamos a repartir el micrófono, que cada uno dijera lo que parecía, ¿no? Y bueno, y estaban todos. Y había algunos que ya estaban hace tiempo, estaban algunos que estaban hace poquito, y se le entrega a una persona que ya es miembro de la iglesia, pero en ese momento recién empezaba a venir, y le dice, bueno, ¿querés decir algo? Y nos mira, éramos un grupito chiquito, estábamos en el primer local, y nos dice, ustedes son raros, son gente rara, dice. No voy a decir quién es. Los que están hace más tiempo saben, pero no voy a prender fuego a quién lo dijo. Pero dijo, son raros. Y todos miramos, bueno, a ver qué va a decir. Dice, ustedes se aman de una manera que yo no había visto nunca. Bueno, nos quedamos ahí, ¿viste? ¿Por qué dijo eso? Porque somos una carta que la gente puede ver, que puede entender, que puede saber, se da cuenta cuando es algo armado, cuando algo como dice otro pastor, ¿no? Cartón pintado. Se da cuenta cuando estamos simulándola. Pero saben cuando hay amor de verdad, que no es algo fingido. Saben que no hay una manipulación de un pastor, que no es una secta, que hacen todo lo que el pastor dice, que no es eso. Saben que no es gente que se cree santulones, sino que algo pasa dentro de ellos, que obviamente los incrédulos todavía no llegan a entender con claridad hasta que Dios los salva, pero que se reflejan en lo que hacen por los demás. Eso no se puede fingir. Eso se ve. La gente del mundo lo puede entender y leer perfectamente. Que algunos no lo quieran aceptar y se alejen puede pasar, pero lo ven. Pero luego de explicar acerca del testimonio, seguro que los creyentes pueden dar, el pasaje continúa dando una enseñanza que también es muy importante. Dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué está queriendo decir con esto? Bueno, creo que 3 cosas son esenciales que tenemos que entender aquí, pero que las 3 apuntan a lo mismo. Demostrar por qué el testimonio de los creyentes es tan seguro. Dijimos que es seguro. Bueno, ¿por qué es tan seguro? ¿Por qué sirven con claridad para validar la vida de un siervo de Dios? Bueno, lo primero que se debe considerar es que si los creyentes, metafóricamente hablando, esto es una metáfora, no son una carta entendida y leída por todos, es porque, ¿qué son? ¿Qué dice nuestro texto? Son cartas de Cristo. Son cartas de Cristo. Y aunque los siervos de Dios son los medios usados por Dios para expedir, expedir, aquí la palabra expedir es la que conocemos como diaconeo, que también puede usarse como ministrar, servir. Aunque son los siervos de Dios los que Dios usa para expedir, para sacar estas cartas, para mostrar al mundo, no por eso estos siervos son dueños de la carta. No son de su pertenencia. No son. Son, por así decirlo, ¿no? Como se llamaba en aquel tiempo, un amanuense, o sea, alguien que sencillamente escribe lo que otro le dicta. Pero porque la haya escrito no quiere decir que sea él el dueño de esa carta. No están a nombre de él. Él solamente es alguien que la escribió. El dueño, el autor intelectual de esa carta es el otro, el que se la escribió. Y esta figura es perfecta para entender la labor del ministro fiel y la seguridad de lo que hace. Aunque el siervo de Dios trabaje en la iglesia fielmente, es solo Cristo quien hace la obra en cada creyente. No es ningún pastor, no es ningún maestro,
No es ni siquiera vos que estás discipulando, no sos vos quien obrás en el corazón de la otra persona. Eso solamente lo hace, ¿quién? Cristo, lo hace el Señor. ¿Se acuerdan 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, versículo 7? Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él es el único que realmente importa. Aunque a los ministros, a los pastores, a los maestros, a los líderes les toque dirigir, no son los dueños de las vidas de los creyentes. No es mi iglesia, no es la iglesia del pastor tal. La iglesia es solamente de Cristo. Es de Él. No nos pertenece, no te pertenece. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de ¿quién? Del Dios viviente. La iglesia es de Dios, no le pertenece a ningún hombre. Como para creerse de que puede llamarse o creerse dueño de alguien, de un alma, de las personas. No, no somos dueños. Pero aunque no somos los dueños, es un gozo sublime en saber que por medio de nuestro servicio a otros podemos glorificar a Dios. Ya con eso nuestro gozo está cumplido. Como decimos nosotros, ya estamos hechos con eso nomás. Con saber que las personas están glorificando a Dios por medio de sus vidas. Pero también en un sentido, no solo que nos goza eso, el servir a otras personas y ver que glorifican a Dios, sino también es lo que en definitiva le da seguridad a la carta, a esta obra. No le da seguridad de que haya muchos pastores o los mejores de todo, no le da la seguridad a un montón de cosas. Lo que le da la seguridad a la iglesia es Cristo mismo, solamente Él. Porque si la obra que se hace es humana, apunta a una persona, esa iglesia no tiene futuro. De hecho, lo vemos todo el tiempo. Iglesias que se basan en una persona y cuando esa persona se muere o le pasa algo, adiós iglesia. La iglesia, para que tenga futuro, no tiene que estar apoyada en ningún hombre, en ninguna persona. Esa iglesia no va a tener esperanza de vida. Tiene fecha de vencimiento, como todo lo que hacen los hombres. ¿Se acuerdan cuando Gamaliel habla allí en Hechos capítulo 5, versículo 38? Él habla de los movimientos que los hombres levantan. ¿Y qué dice Gamaliel? Le dice a los otros, le dice, y ahora os digo, ¿no? Esta gente estaba queriendo como destruir a los apóstoles. Dice, si los destruimos seguro que vamos a parar este movimiento. Y él le dice, muchachos, ¿no? Gamaliel era un hombre ya reconocido por el resto y decía, ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallando luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Bueno, ellos salieron muy tristes, ¿no? ¿Qué dice? Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Él le dice, se levantó tal persona y con él un par de personas, pero eso al toque se terminó. Se levantó tal otro ahí y otros le siguieron, pero ahora sí, esta gente, la obra que hacen viene de parte de Dios, por más que ustedes los maten, no se va a poder frenar. Y como la iglesia es una obra de Cristo, va a prevalecer para siempre. Nunca va a dejar de existir hasta que Cristo venga. Siempre habrá un grupo de creyentes fieles que van a seguir. ¿Por qué? Porque ¿de quién es esa iglesia? De Cristo.
Por lo tanto, va a prevalecer y su testimonio se va a mantener seguro por toda la eternidad. El Señor mismo le aseguró eso a Pedro y le dijo, y yo también te digo, Pedro, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada va a poder destruir a mi iglesia, porque es mía. Y yo la voy a mantener. Y este es el primer motivo de la seguridad que tiene entonces. El testimonio de la iglesia es fiel porque Cristo está atrás de ella, sosteniéndola y empujándola. Así cantábamos, ¿se acuerdan? Uno muy viejito. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando sin mirar atrás. No va a parar. Nada la va a poder frenar, porque es de Cristo. Pero también lo segundo que vemos es que los creyentes no son cartas escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Esto refleja, sin lugar a dudas, que la iglesia no se sostiene, en definitiva, en últimas instancias, de una carta de recomendación. La iglesia no se sostiene por muchos ministerios, por muchos programas. No se sostiene por diferentes sistemas de gobiernos o documentación legal. Eso no es lo que sostiene la iglesia. No es la que la mantiene firme. Ahora, ¿todo eso es bueno? Sí, es bueno, es necesario. Está bien todo eso, pero no es el fundamento que obra en la vida de los creyentes para que ellos testifiquen. No somos, hermanos, aquí una iglesia porque tengamos un cartel. No somos iglesia por eso. No somos iglesia porque tengamos muchos instrumentos lindos. No somos iglesia porque tengamos en un momento un local propio o porque tengamos una membresía oficial. No, todo eso es bueno. Pero somos iglesia porque el Espíritu Santo obró nuestras vidas, nos salvó, nos santifica y no solamente eso, sino que nos unió con otros pecadores salvados para ahora vivir la vida juntos como creyentes. Eso no te lo da una documentación legal. El amor que sentís, la compañía de tus hermanos que te sostienen, no se consigue con un cartel, con una guitarra. Hace muchos años atrás me dijo un hermano, y yo sé que lo sigue sosteniendo, me dijo, Sergio, ¿y si nos quedamos sin local? Nos vamos bajo un árbol, no importa. Y aunque ahora nos parezca loco, no, pero es así. La iglesia no depende de un lugar. O vos necesitas una silla cómoda para venir a la iglesia. O vos necesitas buenas canciones como cantan los hermanos para venir a la iglesia. Ah, no, si no tiene cartel, entonces yo no voy más. ¿Necesitas de algo realmente? Algo que no sea Cristo, su Espíritu Santo obrando en nuestra vida y la fiel exposición de las Escrituras. ¿Hay algo más que necesites? Pero esto hoy trata con dos problemas actuales que hay hoy, en la actualidad, en muchos lugares. Por un lado, para aquellos que piensan que su cristianismo se define por ser miembro de una iglesia o por congregarse en un local o que dicen, bueno, yo soy creyente porque bueno, voy a una iglesia con sana doctrina. Y esa gente tiene que entender que eso no es un fundamento seguro para su testimonio. Porque vengas a una iglesia donde predican bien, no por eso sos cristiano. Así como por vivir en un garage no sos un auto. Evidentemente no. Tenés que entender que el fundamento seguro para tu testimonio es comprender que la obra del Espíritu Santo en tu vida, lo que Él hizo y que se ve, es lo que da certeza. Es saber que Cristo te salvó y que ahora sos una nueva criatura y que eso está ahí, se ve. Eso es lo que realmente muestra que seas un creyente.
No que pertenezcas, seas un miembro y haga un montón de cosas. No, eso no. Pero también esto trata con aquellos que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, y le da lo mismo a la iglesia local. Está al otro extremo. Cree que son creyentes porque comparten un montón de cosas en las redes sociales, porque son los capos de la apologética, porque pelean contra todos, son los defensores de la Sagrada Escritura, pero el domingo llueve y no van a la iglesia. Porque en cuanto alguien sube algo a la red que no les gusta, se quedan hasta última hora escribiendo para responder, pero no son capaces de orar ni 5 minutos por aquel que está mal. No son capaces de ir y gastarse 5 pesos, 15 pesos una tarjeta SUBE para visitar a alguien que está mal. Ah, pero son cristianos porque ponen un montón de cosas, porque hacen un montón de cosas. ¿Realmente podés pensar que el Espíritu Santo no te va a llamar a unirte entrañablemente con otros creyentes? ¿Y que eso te lleve a dar tu vida por ello? Voy cada tanto ahí, una vez cada tanto a la iglesia, bueno, ya está con eso. Mi ministerio es las redes sociales, ahí tengo que... Lo tercero que vemos es que estas cartas no fueron escritas en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es esto? ¿Cómo se relaciona con lo que viene diciendo? Bueno, aquí el apóstol comienza a hablar acerca de lo que luego va a seguir desarrollando. Lo que vamos a ver aquí en este pasaje, pero también en el próximo pasaje. Al parecer, una característica de los falsos apóstoles era una enseñanza que mezclaba la gracia de Dios con el legalismo. El vivir una nueva vida, pero con prácticas todavía de los judíos. La circuncisión, el celebrar las fiestas que antes hacían. Hacían toda una mezcla, un combo ahí con un montón de cosas, ¿no? Un poco de cosas místicas, un poco de rituales de la ley de Moisés, un poco de gracia, ¿no? Todo ahí un combo mezclado y eso es lo que estaban presentando. Y todo esto, lo que ellos enseñaban es que los creyentes necesitaban todo esto para lograr obtener la salvación y mantenerla. Le decían, bueno, para que ustedes sean creyentes, sí, necesitan a Cristo, pero también tienen que circuncidarse, porque no se puede si no. No, tienen que seguir haciendo esto, tienen que seguir haciendo esto otro, porque si no, van a perder su salvación, no la van a ganar. Eso es lo que estaba pasando ahí. Si usted lea la epístola de Gálatas y la epístola de Colosenses, va a encontrar casos parecidos. Mezclas de cosas. Y queriendo convencer a la gente, estos hombres, porque era una plaga, los perseguían a Pablo. Pablo iba a un lugar y ya le caían enseguida. Lo tenían jurado a Pablo. Vos vas a ver en Hechos, vas a ver, ¿no? Y Pablo llegó a tal lugar y estaba predicando y de repente los judaizantes ya le caían, ¿no? Con todo ahí su armamento de todas esas cosas para intentar confundir a las personas. Decían, sí, es como Pablo dice, pero también hay que hacer esto otro, porque si no, no van a tener la salvación. Y bueno, ante la amenaza de que los corintios se desviaran del evangelio verdadero, es lo que entonces él explica aquí. Él se toma unos buenos versículos de esta parte y también del siguiente pasaje para explicarle doctrina. ¿Por qué? Porque quiere que no se desvíen del evangelio verdadero. Tienen que comprender cómo es esto. Y entonces le expresa lo que aquí tenemos. Lo que le está diciendo de una forma es, ustedes no son producto de la obediencia a la ley de Moisés. Su salvación no es producto de eso. Su salvación es producto de la obra que Dios hizo en sus corazones cuando los salvó. Nada más. Y no es que Pablo está despreciando la ley. Los conceptos morales de la ley deben ser apreciadas. Y hay conceptos ahí que tienen todavía valor para hoy. Pero de ninguna manera el apóstol era alguien que
estuviera promoviendo ni libertinaje, ni diciéndole, bueno, no presten atención a nada de eso. Lo que él está queriendo remarcar es que el testimonio fiel de los hermanos no era en base a la obediencia a la ley, a la obediencia perfecta. Ya que en base a eso, nadie se salva. Nadie se salva por obedecer la ley, porque nadie la obedece completamente. Sino que la única forma de alcanzar la salvación era por medio de la obra de Cristo en el nuevo pacto, por la cual ahora la ley de Dios está en el corazón del creyente. Y por medio del Espíritu ahora puede obedecerla, puede vivirla. No para ganar su salvación, sino como un resultado de ella. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es salvación por gracia que produce obras nuevas en Cristo. Porque por gracia sos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras, para buenas obras. Y estas obras testifican acerca de lo que Cristo hizo por nosotros al salvarnos. En Gálatas capítulo 3 habla un poco de esto, el apóstol le dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces es evidente que nadie se salva por eso. ¿Qué es lo que nos salva? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Estos son el testimonio, la base fundamental del testimonio que cada creyente puede dar. Esto es lo que le da seguridad a nuestro testimonio. Y esto me invita a que reflexiones. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Hace un rato escuchábamos la misma pregunta. ¿Dónde pones tu confianza? ¿Qué puedes decir de vos mismo? ¿Sos un creyente genuino? ¿Ves evidencias de un cambio genuino en tu vida? ¿O tu fe está basada en que haces algunas cosas como hacen algunos cristianos? ¿Qué es lo que te da confianza? Si hay dudas al respecto, te animo a que te humilles ante la verdad del Evangelio. Que veas que tu confianza solo puede estar en Cristo, por favor. Te exhorto a que hoy mires a Cristo en busca del perdón y de la vida eterna, porque como siempre recordamos, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero vamos a ver una credencial más. El ministerio competente se verifica, dijimos por un lado, por la obra, el testimonio de los corazones, la obra segura esa, ese testimonio seguro, pero también por la obra segura de la capacitación de Dios. Aquí el texto da otra explicación importante. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Cuál es esa confianza? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Luego de presentar el testimonio de los creyentes, como una manera de confirmar la eficacia de ese ministerio, el pasaje da una segunda forma. En este caso, está apuntando a demostrar que aunque la obra realizada en la iglesia es una demostración, eso no va a generar orgullo en el corazón del siervo de Dios. Porque ¿qué es lo que se nos demarca acá? Que la seguridad de cada siervo de Dios, la seguridad de las aptitudes que tiene para el servicio, su competencia no es algo que sea de él mismo, sino que es algo que Dios le da. O sea que si un siervo de Dios tiene que presentar un currículum, por así decirlo, en la parte de experiencia personal, ¿qué va a poner? Los corazones de aquellos a quien ha servido. Esa es su experiencia personal. Y en la parte de aptitudes, va a decir la que Dios
no da. No tengo otra actitud fuera de eso. No tengo otra cosa para ofrecer. Ayer lo hablaba con un pastor de la iglesia y decía, no sé vos, pero yo fuera de Cristo no tengo más nada para las personas, no tengo ningún poder. A veces le recalco, un hermano me pide, ¿puedo orar por mí? Mirá que por más que te ponga la mano más fuerte y que no tengo ningún poder, no esperes porque no tengo nada. Fuera de Cristo no tengo nada para ofrecerle a nadie. Porque por mí mismo no soy competente. Nuestra competencia proviene de Dios. Pero se nota en esta sección que los falsos apóstoles sí hablaban muy fuerte de su competencia, de sus aptitudes. Ellos se jactaban de su supuesta piedad, de lo que hablaban, ¿no? De todo eso. Y entonces, ¿por qué dice aquí el apóstol esto? Bueno, él buscaba persuadir. Ellos buscaban justamente todo esto, mostrarle aquí cosas a los corintios. Decirle, bueno, miren Pablo no puede ser alguien fiel. Miren lo que... Parece que no era muy lindo tampoco así Pablo, ¿no? Imagínense, si a vos te dan 4 o 5 veces azote de 40, no vas a quedar muy lindo que digamos, ¿no? Si te apedrearon, hasta casi dejarte muerto, no creo que haya quedado muy bonito. Y entonces decía, miren eso. No, este Pablo es un incompetente. A nosotros no nos pasa eso. Nosotros donde vamos, el poder de Dios se manifiesta. Nada que ver con de este Pablo. Mira lo que es este Pablo. Le pasa de todo. Y la respuesta aquí de Pablo tiene un poco de ironía, pero tiene mucho de verdad. Él justamente toma ese argumento, así que dicen que soy incompetente. Qué loco, ¿no? Le dicen eso, Pablo es un incompetente. Y él entonces dice, los mira, ¿no? Como si estuviera ahí y dice, ¿saben qué? Sí, soy un incompetente. No descubrieron nada. Por mí mismo soy un incompetente. Y hay ironía ahí, porque él está queriendo decir, ustedes se creen competentes. ¿Y por qué hace esto? Porque justamente los quiere confrontar. Les quiere mostrar algo ahí. Hace un par de versículos antes, ¿se acuerdan que él dijo? Somos olor fragante en Cristo para los que se salvan. ¿Y él qué dijo? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente por sí mismo como para dársela de muy importante? Yo no, dice, yo no soy competente por mí mismo. Evidentemente él ni pensaba ni actuaba con suficiencia, pero los falsos apóstoles sí lo estaban haciendo. Entonces, ¿por qué hace esto él? Para exponerlos. Para que los corintios digan, claro, Pablo no es como ellos. Pablo nunca se mostró suficiente, competente por él mismo. Pero esto sí. Pero también hay una gran verdad. Ningún siervo debe verse como suficiente por sí mismo para la tarea que tiene por delante. En el momento que pensaste que eras muy bueno para hacer algo, perdiste. Ya no vas a ser tan bueno. No podemos pensar que hay algo propio. No puedo pensar. A veces pienso yo en mi vida, no puedo pensar que haya algo en mí que me haga competente. No puedes pensar vos. Algo, un talento que tengas, algo de carisma, que eso te ayude a que seas competente. No sirve nada de eso. Para este tipo de tareas no sirve. No sirve que seas carismático, que le caigas bien a las personas, que tengas muy buena forma de hablar. No sirve. Algunos creen que eso sirve. Algunos dicen, bueno, este habla muy bien, este va a ser seguramente un buen predicador. O este va a ser alguien porque tiene como característica de ser líder, entonces va a ser un buen líder. Fíjate en la Biblia la clase de líderes que había. Miralo a Moisés.
Sí, preparado en cosas, pero no era. ¿Por qué no era? ¿Por qué Dios coge gente así? La tarea, pensá, ¿quién tiene el poder de cambiar el corazón? Nadie. Entonces, ¿somos competentes en ese sentido? No somos competentes. Se necesita sí o sí la obra de Dios. Aún para ser herramientas útiles en las manos de Dios, necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida, si no, no podemos hacer nada. Pablo ya lo dijo, ¿se acuerdan? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ni más ni menos. Trabajado mucho más que tal vez el resto, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No tengo de qué jactarme. Nadie puede creerse lo suficientemente bueno para esta tarea, sino decir con plena convicción, siervos inútiles somos. Solamente hicimos lo que se nos mandó a hacer. Por eso, como bien dije una vez con otro hermano, siquiera somos eso. Siervos ni inútiles somos, porque a veces ni siquiera hacemos lo que tenemos que hacer, lo que se nos manda a hacer. Ojalá, aunque sea, pudiéramos hacer lo que se nos manda a hacer. Esto nos lleva a ser humildes, nos lleva a depender todo el tiempo del poder del Señor. En Colosenses 1, 28, 29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tarea terrible, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Necesito del poder de Dios. Me mato trabajando, sí, pero es Él. Si no, no podría hacer nada. Y saber que dependemos de Él nos lleva a orar para que Dios obre. Lleva a clamar. Porque vemos la imposibilidad. Vemos personas a nuestro alrededor que necesitan crecer, que necesitan ser salvas. Y sabemos que no importa que prediquemos perfectamente el Evangelio. Si Dios no obra en su corazón, no podemos hacer nada. Si ver la necesidad de aquellos que no conocen a Cristo, un familiar tuyo, un hijo tuyo, una hermana tuya, no te lleva a tus rodillas, ¿qué lo va a hacer? Esto nos exhorta a la dependencia de Dios, nos exhorta a que cada vez que te toque hacer algo para Dios, pongas tu máximo esfuerzo en la tarea. No me estás diciendo que por gracia no importa, tenés que poner tu máximo esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque es lo que Dios quiere. Dios, que te da la gracia para servir, dice que tenés que romperte el lomo para servirle. ¿Por qué? Porque a través de que te rompas el lomo, el poder de Él va a actuar en vos. Pero no entiendo. No importa que lo entienda o no. Así dice en la Biblia. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo haces lo que haces? Es entonces que entendiendo que es Dios quien hace la obra, para que podamos trabajar con eficacia, es que luego el texto prosigue mostrando lo que Él hace. ¿Qué hace Él? Entonces, Dios, hablando de Dios, el cual es Dios, Dios a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Lo que aquí se marca es que Dios definió tomar a gente incompetente para capacitarlos y usarlos para su gloria. ¿Te acuerdas en 1 Corintios 1, 27, 29? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil escogió para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Es así? Dios te escogió no porque hubiera algo especial en vos, sino todo lo contrario, para dejarlos bien avergonzados los del mundo. Yo digo, conmigo los recontra vergüenza. Porque sí, pienso en lo débil que soy y entiendo cuán grande que es Él.
Como alguien dijo una vez, Dios nos llama a los capacitados, pero capacita a los llamados. Sí, claro en este texto que es así. Cada creyente, vos lo sabés, eras un incompetente. Tus pecados hacen que no des la talla. ¿Cuál era el propósito de tu vida? ¿Glorificar a Dios? Tu pecado hace que seas incompetente para eso, no das la talla. Pero el Señor te salvó por gracia, para que ahora le sirvas por medio del poder que Él te da. Él ahora te hace competente. Pero no se puede obviar también que hay una identificación especial aquí. ¿Cuál es? ¿Cómo Dios lo llama? Ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Y por qué dice eso? Bueno, yo te dije, los falsos apóstoles actuaban mezclando, ¿no?, cosas del judaísmo con el evangelio, buscando que las personas creyeran que iban a ganar su salvación por medio de practicar los ritos religiosos. Para estos falsos maestros, la letra, o sea, los mandamientos dados por Dios a Moisés en el antiguo pacto, eran el medio para llegar al cielo. Entonces ellos decían, la ley está acá, obedézcanla y con eso van a ir al cielo. Sin entender que justamente Dios mismo no dio la ley como un medio para que el hombre se salve. Lo estamos viendo en el seminario, sino ¿para qué? Para regular su relación con Él. Lo que hicieron en el examen, ¿se acuerdan? No es que Dios dio la ley para que se salve. Siempre fue la gracia de Dios. Él da la ley para regular, para que el hombre sepa cómo tiene que relacionarse con Él. Y esta gente no entendía. ¿Qué dijimos en Deuteronomio? ¿Cuál era el problema? El corazón. Ahí estaba el problema. ¿Y dónde trató Dios? ¿En dónde? En nuestro corazón. Ahí necesitábamos ser tratados. Por eso, ¿qué más dijimos? ¿Cómo se relacionaban las personas? ¿Por medio de ser perfectos? Nadie podía. ¿Por medio de qué se relacionaban? Por la fe. ¿Se acuerdan? Por la fe. Creyó Abraham en Dios y le fue contada por justicia. Justo era quien que era qué. Fiel. Vamos muchachos, van recordando. Bien. Imagínense, usted entiende todo eso. Pablo lo entendía y estaba escuchando lo que estaban diciendo ahí. Se puso como loco. Claro, Pablo estuvo estudiando en el seminario y dijo, no puede ser, tengo que defender. No puede ser, nada que ver lo que están diciendo. Dios no nos ha llamado a conservar las tradiciones de la ley de Moisés y ninguna otra cosa hoy en la actualidad, para que entonces así Dios nos acepte. No tenés que hacer tal cosa o vestir de tal forma o hacer otra cosa para que entonces Dios te acepte o para que podamos estar en paz con Él, sino que solamente por medio de la obra de Cristo que podemos estar en cuentas con el Dios Santo. No hay otra manera. Esperemos que pase. ¿Por qué? Porque es por gracia, por medio de la fe y nada más. En Romanos, ya lo vamos a ver cuando Isa llegue ahí, nos va a decir que concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Versículo 16. Por tanto es, finalmente, este todo ahí. Por tanto es por fe para que sea por gracia. Simple. Esto contrasta con cualquier intento de querer alcanzar el favor de Dios por medio de cumplir los ritos de la ley de Moisés. No porque la ley sea mala, sino que por medio de ella nadie puede ser salvo porque todos la desobedecen. El nuevo pacto no está basado en el cumplimiento de la ley. Porque al no obedecerla recibimos la condenación y la muerte, como le pasó al pueblo de Israel. Y nos pasa hoy a nosotros, a cada persona. Sino que este pacto de gracia se basa pura y exclusivamente en la obra salvadora de Cristo.
Hebreos 10, 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Nada más. Y de esto vamos a seguir hablando más adelante, no se preocupe. Pablo va a dar una explicación perfecta más adelante, en los próximos sermones. Pero con todo lo visto hasta aquí, para ir cerrando, dejamos de lado cualquier mala interpretación a ese versículo final ahí. La letra mata, más el espíritu vivifica. Esto, ya, si me vinís siguiendo, te das cuenta que no significa que estudiar la palabra te mata espiritualmente y que buscar manifestaciones espirituales te da vida. Evidentemente no. No hace falta, ya que te lo voy a explicar, pero evidentemente con todo lo que viene hablando, eso no está diciendo eso. Así que no lo digas más. Si vos decías eso que te digo, bueno, la letra mata, entonces estudiar te mata. No te va a matar nunca. Si alguien te dice, el otro día reprendí a una persona, no dice el nombre, que le decía, no, pero no tenés que estudiar tanto, ya está. Le decía un consejo, ¿no? Alguien le decía, no escuches nunca ese consejo. Hasta el último día de tu vida estudia la palabra de Dios. Mientras tenga un poco de entendimiento en tu mente, busca conocerle. No significa entonces eso la letra mata. ¿Qué significa? Bueno, lo que sencillamente significa en el sentido de que como obedecer la ley no lleva a nadie a la salvación, porque nadie la obedece en su totalidad, es por lo tanto que en un sentido por ella morimos. Romanos capítulo 7, versículo 10, yo lo voy a citar, si lo quieren ver, vayan a YouTube, Isa ya lo predicó. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, en ese sentido, la letra mata. Pero en el nuevo pacto es el Espíritu quien obra en los corazones de las personas, dándoles vida y poniéndole en su corazón el deseo de ir creciendo en obediencia para buscar agradar a Dios en todas las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 3, también lo puedes buscar en YouTube. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Simple. Es por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que vivifica. Porque el obedecer la letra te mata, nos mató. No lo obedecimos y por lo tanto morimos. Pero el Espíritu Santo nos dio vida. Y obró en nuestro corazón para que ahora tengamos ese deseo de obedecerle. Esta es la interpretación de este pasaje, que muchas veces se utiliza mal. Es por medio de Cristo que cada persona puede recibir la salvación. Y es entonces la obra espiritual que hace Dios en el corazón lo que valida el ministerio de cada siervo y no su propia competencia personal, lo cual, como vimos, no tiene ningún valor. No existe. Si alguien te dice yo soy competente por esto, este es un incompetente. Lo único que valida nuestra competencia es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso te va a llevar a que estudies, a que crezcas en santidad, a que te busques capacitar más. Y no al revés. Solo así vas a poder ser competente en lo que hacemos. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Buscas el reconocimiento de los demás? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces en la iglesia? Y finalmente, ¿estás adorando al Señor por llamarte y usarte para su gloria? Padre, te doy muchas gracias por tu palabra.